efecto, en la sociedad actual lo que estamos viendo es que las verdades se construyen. Y para la, digamos, para la sociedad de la información no hay verdades o mentiras, hay información. Sí, o sea, Google no puede decir esta información es falsa o esta es verdadera. Google tiene información. Quien debe discriminar si la información es o no es verdadera o fidedigna es quien la busca. Y de allí que necesitamos cada vez más formar a los niños jóvenes y a las personas en una mentalidad crítica que les permita discernir entre qué información tiene o no tiene validez. Pero por lo demás, la información circula sin filtro y en esa misma medida las verdades terminan construyéndose. ¿Y cómo se construyen? Pues paradójicamente y en muchas ocasiones a partir de información falsa. Cuando una mentira se repite muchas veces, se convierte en verdad. Eso es lo que ustedes acaban de ver con los videos del castrochavismo, por ejemplo. Pero esa es también la estrategia a la que recurría Hitler con la publicidad hace más de 70 años. Y lo que hacía era eso, repetir una mentira muchas veces, hacer que personas justamente que influenciaban a los públicos se encargaran de repetirlas también. Y eso lograba que las personas del común pues simplemente asumieran eso como una verdad, ¿no? Entonces, estamos ante un mundo en donde la verdad se construye así. Y esa verdad puede ser falsa. O sea, entonces no sería una verdad. Claro, bueno, ahí está el dilema, ¿no? Eso es lo que llamamos fake news. Pero finalmente es toda una tecnología de la persuasión. ¿Cómo y qué lugar juega la psicología? Pues creo que justamente ese es el papel que nos corresponde discutir y el rol pues que ustedes tendrán que jugar cada vez más, ¿no? Voy a avanzar sobre un par de cosas y ya volvemos a una discusión. Les comparto un último video para reforzar el tema y abrimos de nuevo pues como el micrófono para que ustedes intervengan. Fíjense que cuando estamos en la psicología de la persuasión, estamos en el campo de la comunicación, es lo que acabamos de ver con los videos, es lo que hemos mencionado ahora cuando poníamos los ejemplos de la pandemia, por ejemplo. Pero en todo caso, es un campo en donde hay una intersección interesante entre la psicología y la comunicación o las teorías de la comunicación. ¿Por qué? Porque es que imagínense que todo este asunto del cambio de actitudes se desarrolla a partir de la construcción de un mensaje y de la transmisión de ese mensaje. Porque si no, pues yo no puedo persuadir a nadie. O sea, si no es a través del campo comunicativo, pues no hay forma de persuadir a nadie, ¿no? Entonces ahí comienza a establecerse una lógica comunicativa que es la que permite hacer efectiva o no el ejercicio persuasivo. Lo primero es quién dice el mensaje. Eso tiene que ver con lo que decía Smelly. Por ejemplo, en este caso, los influencers. Paradójicamente, en la sociedad actual, puede tener más influencia un llamado influencer que no es un experto, simplemente es alguien que tiene muchos seguidores en una red social, ¿no? A la influencia que puede tener un científico. Puede tener más influencia un influencer que la influencia que tiene un profesor o que la influencia que tiene inclusive algún político. Entonces fíjense que de todas maneras en la sociedad actual, en la sociedad en red, ha cambiado la lógica de ese lugar enunciativo. ¿Quién dice el mensaje? Pues resulta que hoy, si ese que dice el mensaje es alguien, llamémoslo así, popular, que tiene muchos seguidores, esa persona, el solo hecho de que diga cualquier cosa, tiene la garantía de que va a persuadir a un gran público. Entonces, ese es el primer punto importante. Y eso lo sabe hoy la publicidad. Y por eso hoy la publicidad, incluso está ahorrando costos en ese sentido, paga más dinero a los influencers que a los comerciales de televisión tradicionales, porque saben que tienen más efecto los influencers. Lo segundo es el canal, ¿cierto? ¿Por qué canal voy a transmitir esa información? Hoy, pues desde luego, estamos en una cultura muy visual y generalmente la mayoría de mensajes pues nos llegan a través de canales audiovisuales, en efecto, ¿no? Y tienen una gran influencia estos medios de comunicación. Y eso es lo que hace, de nuevo, que sea tan difícil entonces competir con una cultura audiovisual. Pongamos este otro caso. Un profesor puede estar transmitiendo la información que quiera, el mensaje que quiera a su clase, pero de ninguna manera esa información va a lograr el efecto de persuasión que tiene un contenido audiovisual.
De ninguna manera, por más que se esfuerce, por más experto, por más estrategias didácticas pues que hoy se aclaman, utilice, no va a poder competir con la lógica audiovisual. Entonces, bueno, ahí hay otra cosa, es que tenemos una cultura audiovisual. Y el tercer punto es a qué receptor va dirigido, porque ahí sí ya depende, ¿no? Desde luego, seguramente un influencer, pues no va a lograr persuadir a un científico, seguramente no, ¿sí? Pero sí va a lograr persuadir a un grupo de adolescentes, de niños o de personas con poca formación académica, sí. Entonces, también es importante a la hora de diseñar todo este ejercicio persuasivo, ubicar el receptor y de acuerdo con el receptor, pues diseñar todo el mensaje, el contenido y obviamente el canal que voy a utilizar para transmitir la información. Un científico o un grupo de científicos no le va a creer más a una noticia televisiva que a un paper, a un artículo científico, ¿cierto? Entonces, eso ya depende también en ese caso del receptor y hay que tenerlo en cuenta. Y pues desde luego, por último, ¿cuál va a ser el efecto? O sea, ¿cuál es el cambio de actitudes o cuál es la actitud que tengo que voy a generar? Pues eso debo tenerlo muy claro. En los videos que acabamos de ver, pues ya lo vimos, ¿cierto? Puede ser el miedo al extraño, puede ser el miedo al cambio, puede ser el temor a convertirse como el vecino. Bueno, pero yo debo tener en cuenta en todo caso cuáles son esas actitudes, ¿cierto? Que voy a fomentar y los mecanismos, creo que me referí más a los mecanismos que a las actitudes, ¿no? Si las actitudes van a ser de rechazo, entonces a un acuerdo de paz, si las actitudes van a ser de eh, rechazo al extranjero, bueno, pero en todo caso debo tener claro cuáles van a ser esas actitudes. Muy bien. Entonces fíjense que en ese campo comunicativo, que es el que utiliza la psicología de la persuasión, pues lo fundamental es trabajar, obviamente, teniendo en cuenta los otros elementos que mencioné, en el diseño de ese mensaje, ¿cierto? Y para yo trabajar en el diseño de ese mensaje, pues debo, sabiendo a qué público va dirigido, tener en cuenta las creencias de esas personas. Fíjense en lo que veíamos en el video del plebiscito. Son personas creyentes. Bueno, esas personas creyentes generalmente están en contra de la diversidad sexual, entonces el mensaje tiene que ir orientado a eso. Resulta que son personas conservadoras, entonces el mensaje tiene que ir orientado a el miedo que puede generar el cambio de la familia o el cambio en la propiedad privada. Entonces, dependiendo de ese grupo de personas, de sus creencias, pues yo direcciono el mensaje hacia allá y intento persuadirlos a través de eso. En general, como el público común al cual se dirigen este tipo de mensajes, sobre todo cuando son de orden publicitario, pero también en la política, son públicos con poca formación, ¿cierto? Digamos las personas del común, ¿no? Diríamos. Entonces, en esa medida, lo importante es que ese mensaje no requiera demasiado esfuerzo o demasiada exigencia a pensar, sino que el mensaje que se recibe se apoye en elementos muy sencillos que acudan a la emocionalidad, que acudan a las tradiciones o al lenguaje más cotidiano, ¿cierto? Entre más sencillo sea el mensaje en ese sentido, pues más influencia finalmente y más persuasión puede generar, que es el aspecto también, digamos, interesante ahí. Eh, ya lo decíamos ahora, eh, que es importante tener en cuenta quién dice el mensaje y a quién se dirige, ¿no? Evidentemente, yo puedo tener un muy buen mensaje, puedo hacer un muy buen diseño de ese mensaje teniendo en cuenta símbolos, códigos, tradiciones de ese grupo al cual va dirigido. Pero si la persona que utilizo para transmitir el mensaje no es una persona que realmente logre influenciar un público, si no goza de credibilidad, ¿cierto? Pues ese mensaje, pues finalmente no va a lograr influenciar al público, ¿no? Si no goza de confianza, si es una persona, digamos, poco prestigiosa, poco reconocida, pues entonces ahí tampoco va a funcionar bien. Por eso es importante quién lo dice, ¿no? Ya lo decíamos ahora. Hoy quien lo dice, pues resulta siendo más trivial en el sentido de que basta con que tenga muchos seguidores. De tener... Sabemos que el mensaje también
mucho que ver con el atractivo de la persona que lo dice, ¿no? Al menos en la publicidad así se juega. Si a mí me venden una publicidad con una persona poco atractiva, probablemente eso no me va a persuadir de nada. Pero si la publicidad es transmitida a través de unos modelos, de unas personas pues con altos índices de belleza pues según los estándares y demás, pues evidentemente eso va a persuadir a los públicos rápidamente, inclusive si el mensaje sea muy trivial, eso poco importaría. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Ya también decía que el contenido del mensaje, desde luego, pues en la cultura actual al menos, recurre a esa cultura audiovisual, debe tener en cuenta cuáles son esos códigos que circulan, porque además también son muy cambiantes en las sociedades contemporáneas. Los mensajes se valen mucho de los lenguajes juveniles, que son muy cambiantes, ¿no? Pero también de lo novedoso. O sea, si el mensaje que yo construyo es poco novedoso, recurre pues a un lenguaje, eh, pues ya por allá hemos pasado de moda, ¿cierto? Con unas imágenes poco atractivas, pues eso tampoco va a tener influencia en el público, entonces hay que tener en cuenta ese elemento, ¿no? Debe ser novedoso, los argumentos más bien deben ser ligeros, sobre todo si va dirigido pues a un público estándar, y es muy importante que recurra a la emocionalidad. O sea, si ese mensaje no logra mover la emocionalidad del público, probablemente no logre influenciarlo. Entonces, fíjense que eso también es importante tenerlo en cuenta. De allí que sea tan difícil la competencia, insisto, entre la influencia que puede generar un profesor, un científico, un académico sobre un público, a la influencia que puede tener un político, una propaganda de televisión, un modelo, un publicista, que generalmente recurre a estos elementos emocionales para movilizar desde allí pues la influencia y desde luego el cambio de actitudes o si es necesario pues el mantenimiento de ciertas actitudes frente a una situación. Entonces eso también es importante tener en cuenta. Vimos en los videos, ustedes lo vieron allí, que el miedo es una de las formas más eficaces para lograr que ese mensaje pues logre tener influencia en los públicos. ¿Qué es importante también en los argumentos? Generalmente, insisto, cuando va dirigida a un público estándar, esa argumentación es unilateral. O sea, solo ubica un punto de vista. ¿Cierto? Y ese punto de vista, pues obviamente es el punto de vista de quien quiere transmitir el mensaje. Ese punto de vista en los mensajes que ustedes veían, pues es, nos vamos a volver como Venezuela, quieren volver homosexuales a nuestros niños, bueno, lo que sea, pero son mensajes unidireccionales, o sea que no estiman dos argumentos, que no estiman los pros y los contras, sino solamente una perspectiva. También probablemente así ha funcionado en algunos casos del coronavirus y probablemente así está funcionando en las elecciones de hoy en Estados Unidos. Son mensajes muy unilaterales. ¿No? Este presidente solo quiere favorecer a la extrema derecha o este otro a la extrema izquierda o este otro no tiene en cuenta el cambio climático o este otro, incluso allá también ha llegado el castrochavismo, quiere convertirnos en comunistas. Bueno, pero se han utilizado en las propagandas y los mensajes una visión muy, ¿cierto? Este mensaje va dirigido a un público formado, a ese público no le interesa un grupo de científicos, una visión unilateral, porque por el contrario, los científicos casi siempre están sopesando los pros y los contras. Generalmente, una propuesta, una solución, un mensaje tiene elementos a favor y en contra, ¿cierto? Elementos benéficos y otros que no lo son tanto, efectos secundarios, por ejemplo, para hablar del caso de las vacunas. Entonces, eso también depende en ese sentido, pero insisto, cuando hablamos de un público tipo, de un público común, es preferible que ese mensaje sea unilateral, porque si usted introduce un mensaje bilateral, le da lugar a la duda, lo pone a dudar, lo pone a tener que decidir, y ahí puede haber lo que llama justamente este campo de la persuasión disonancia cognitiva. Entonces, se supondría que es preferible evitar esa disonancia cognitiva para lograr pues que la influencia sea mucho más directa. Bien, pues hay otros aspectos que seguramente ustedes ahora ya irán mencionando, pero yo quisiera terminar con un video, que este sí podemos compartirlo aquí a través de la pantalla, porque es más corto y pues tiene subtítulos.
Es un poco para que ustedes vean cómo funcionó a través de la ingeniería de la persuasión las elecciones pasadas de Estados Unidos que hoy se dice fueron manipuladas por Facebook. Parece que fue así, no sabemos qué ocurra con las actuales, pero si en las pasadas ya se vio que Facebook es capaz de poner al presidente más importante del mundo, pues es probable que esto se repita. Entonces, ya voy acá con la pantalla, el video, y enseguida vamos con algunos mensajes que están en el chat, creo que son de Tatiana, y ya ahorita enseguida les doy la palabra. Estoy compartiendo pantalla en este momento, le agradezco a alguien que me indique cuando ya tengan mi pantalla en su ordenador. Profe, ahí la vemos. Listo, empiezo. Bueno, ahí tienen el video de las elecciones pasadas y el papel que jugó Cambridge Analytica. Fíjense que
Lo interesante del algoritmo o lo interesante de esta ingeniería de la persuasión es que predice las actitudes de cada uno de esos sujetos, digamos. Más que predecir las actitudes, es el conjunto a ese individuo que, como lo vieron ustedes, a través de esa huella digital de los me gusta, termina conociéndolo más que su familia, más que su pareja, más que sus amigos, incluso más que él mismo, que es lo interesante. Que la publicidad en genérico, esa publicidad a la que estamos acostumbrados en televisión, pues no la tenía tan fácil para poder influenciar al público porque tenemos de todas maneras un público diverso, ¿cierto? Y en general una propaganda pues va dirigida a todo público. Se buscaría que vaya dirigida a eso, a un público tipo común y que en esa medida genere la influencia, genere una persuasión. Pero lo interesante de las redes sociales y del uso que se está haciendo de ellas y de este diseño algorítmico que tiene que ver con la psicología de la persuasión es que permite particularizar el mensaje en función de los públicos, en función incluso de los individuos. Es decir, casi que hoy cada mensaje se está diseñando de acuerdo al individuo al cual va dirigido. Entonces, eso logra un grado de persuasión mayor, porque entre más yo conozco las actitudes de un individuo, pues más posibilidades tengo de predecir su comportamiento y en medida tener una influencia sobre él. Eso fue lo que se vio en las elecciones de Trump. Al sacarse en estos perfiles, entonces se diseñaron mensajes publicitarios dirigidos a esos perfiles de personalidad que se habían rastreado justamente a partir de actitudes. Fíjense entonces los alcances que tiene hoy esta psicología de la persuasión y seguramente esto va a mejorar mucho más.